había una actriz vestida de nadadora que recitó unas partes del libro, que fue una cosa emocionantísima, y esto nos ha metido un poco en el ambiente de tu último libro de cuentos, que es lo que venimos aquí a presentar. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todo el mundo. Sé que hay gente que no está de lo más cómoda, pero se agradece que estéis. Venimos, como sabéis, a presentar No se van a ordenar solas las cosas, de nuestra Nuria Lavari. ¿Cómo estás, Nuria? Contenta. Normal, el libro es maravilloso. Nos encanta también, nos acompaña también Eloy Tizón. Le vamos a hacer aquí una entrevista a dos. Él es un cuentista increíble, uno de nuestros grandes exponentes de narrativa breve. Va a aportar también un poco de su visión como creador de cuentos, que es de las cosas más difíciles que hay. Bueno, pues como muchísima gente en Madrid, sobre todo muchísimas escritoras, Nuria tiene una doble vida. Y la semana pasada hemos compartido la otra parte de la doble vida, que es la parte de las oficinas, la parte de los trabajos alimenticios, ¿no? Entonces, claro, verse aquí es como un Ice White Chat, y además de verdad, es como pasar de conocer a alguien de la oficina en el cruising, luego encontrárselo. Exactamente así, porque yo le he visto las vergüenzas a Nuria en sus cuentos, pero sobre todo los talentos y los tormentos que están aquí tan presentes. Nuria ha sacado muchísimo petróleo de su doble vida en El último hombre blanco, por ejemplo, que es una novela sobre machismo y cultura corporativa. Pues había cosas que no se podían relatar sin haber vivido ciertos entornos en primera persona, y en este libro pues también vuelve a hacer esto y vuelve al relato. Escribiste Los borrachos de mi vida en 2009, ahí los protagonistas eran sobre todo jóvenes, ¿verdad? Y aquí las protagonistas, excepto en un caso, en un relato que es mi favorito, que es el segundo, son mujeres adultas, con la vida aparentemente hecha, con una buena posición económica, pijas, son pijas, muchas de ellas son pijas. Tienen algo de pijas en el mejor sentido, porque no hay cosa más interesante que las pijas. Tiene algo de esas pijas turbulentas, con aguas subterráneas. Ella se ríe, pero ya lo sabe. Con aguas subterráneas, esas pijas de los relatos también de Rosario Castellanos, ¿no? Que tienen unas vidas aparentemente fáciles, aparentemente hechas, pero en las que hay enfrentadas unas otredades y unos tormentos internos que son muy, muy interesantes y muy importantes. Tú decías, Nuria, que los relatos tenían como grasa en Instagram. Yo pensé, será grasa de alguna crema hidratante buena. Bueno, yo me voy a referir todo el rato a las narradoras como voz narradora, porque no sé qué hay de ti en esas mujeres. Yo creo que, no sé si son varias voces de la misma mujer, si son varias mujeres. Creo que de lo más interesante de este libro son las voces narradoras y el malestar de esas voces por diferentes temas. Voy a dejar un momentito a Eloy, te voy a pasar la palabra porque sé que tienes unas cosas que decir. Muchas gracias, yo estaba muy interesado escuchándote, la verdad. Habría seguido un ratito más. ¿Podríamos dar un poquito de luz? Porque yo soy un señor antiguo que se ha traído un papel. Bueno, el homenaje a Borges ha sido estupendo, pero me viene bien. Bueno, muchísimas gracias por venir y muy buenas tardes a todos. La verdad es que da gusto ver la librería tan llena de caras amigas. Queda claro que Nuria tienes capacidad de convocatoria. Y gracias a Lola, gracias a tu equipo, que siempre nos recibís con muchísimo cariño. Gracias a Páginas de Espuma, a Encarni, a Paul. Y gracias a ti, Nuria, por tu confianza a la hora de contar conmigo para presentar tu libro. Por hacer un poco de historia o de memoria, que la mayoría de vosotros seguro que no lo sabréis, es el segundo libro que presento de Nuria Lavari. Yo fui el presentador de su anterior libro de cuentos, que fue su primer libro publicado, Los borrachos de mi vida. Lo presentamos el 15 de abril de 2009 en La Casa Encendida. Esto no es memoria, es un diario,
hace 15 años. Es un libro, además, que fue premiado, porque en aquellos tiempos de principios del siglo XXI, Caja Madrid, lo que entonces era Caja Madrid, que luego fue Bankia y ahora no es nada, porque ya se comió CaixaBank, tenía entre su obra social una iniciativa, yo creo que muy estimable, que era conceder unos premios de narrativa a autores jóvenes, autores de menos de 35 años, me parece que era el límite. Y además de una dotación económica, los libros se publicaban en una editorial prestigiosa como era Lengua de Trapo. Yo formé parte durante varios años del comité seleccionador de los premios junto a Andrés Barba y Luisa Grajalva, y yo recuerdo con especial cariño el año que premiamos tu libro por dos razones. Primero, porque era y sigue siendo un librazo, y bueno, premiar la calidad siempre es una cosa maravillosa, y luego porque creo que era, si no me falla la memoria, la primera vez y quizás la única que se premió un libro de cuentos. Entonces, bueno, como escritor de cuentos, como defensor del género, pues nada, era como una fiesta que un libro tan bueno se llevara el premio de narrativa de Caja Madrid. Después de este libro, Nuria ha seguido publicando, por supuesto, ha explorado otros aspectos de la narrativa, aunque no había vuelto a la narrativa breve por los motivos que sean, ¿no? Yo no te voy a preguntar por lo de los años, porque a mí también me lo preguntan mucho y es un horror de pregunta, ¿no? Es verdad que era un libro que yo creo que muy recordado, muy mencionado, que dejó huella entre los amantes del género, entre muchos lectores, y sí que había, no impaciencia, pero yo diría un deseo de leer más narrativa breve de Nuria, un deseo que por suerte se ha cumplido. Lo hemos cumplido hoy con la presentación de este libro, no se van a ordenar solas las cosas. Yo sé que siempre que hay una brecha temporal prolongada entre un libro y otro, aunque tú, por supuesto, como he dicho, has publicado otras cosas, pero no cuentos, yo creo que se crea alrededor como un ruido, un rumor, un zumbido molesto, ¿no? Que yo creo que para el que lo padece, que en este caso es el creador o la creadora, puede generar un poco de inseguridad o un poco de ansiedad, cómo será recibido un libro después de tanto tiempo. Mi opinión es que en este caso tu apuesta ha sido ganadora, que has hecho un libro muy sólido, muy compacto, muy bien armado, en el que brillan algunas de las características que ya brillaban en Los Borrachos, pero enriquecidas por el paso del tiempo, el paso de lecturas, de experiencias, de viajes y demás, ¿no? Lo primero que destacaría es que es un libro muy coherente. Me parece que todos los relatos apuntan de una manera o de otra a ciertos temas que son comunes. Luego, si quieres, hablamos de eso con Nerea. Como tema general, yo diría que es el encuentro con el otro, ¿no? Al final se produce un encuentro armónico, desarmónico con el otro, con el que es diferente a nosotros, ¿no? A veces es el otro el que viene a nuestra casa y otras veces es la narradora la que sale fuera y bueno, tiene esa fricción, vamos a decir, con el otro, con los otros, ¿no? Si hablamos de ese tema de abrirse al otro, yo creo que inevitablemente hablamos del lenguaje, y si hablamos del lenguaje inevitablemente hablamos del cuerpo. Creo que este libro, si no me equivoco, habla sobre todo de esos dos temas, del lenguaje y del cuerpo, o de los lenguajes y de los cuerpos, quizás siendo un poco más preciso, y creo que los 6 relatos pueden considerarse variaciones de ese tema único. Por hacer un breve barrido por estos 6 relatos, yo diría que queda expresado con bastante claridad esta idea. El libro empieza con una imagen bastante espectacular, que son las puertas de los armarios de la cocina de Leonora Carrington, ¿no? Por un lado tenemos la cotidianidad y por otro lado tenemos la excepcionalidad del arte, ¿no? Y la locura que puede haber en él. Estoy convencida de que el arte puede ayudarnos a descifrar el mundo, dice la narradora. Este primer cuento empieza frente a las puertas del armario de la cocina y termina de manera circular en otra cocina, donde tiene lugar una escena catártica entre la narradora y su asistenta
boliviana María Celeste, que son mujeres que no pueden ser más distintas y sin embargo, puntos suspensivos, ¿no? La propia narradora admite, el problema es que el lenguaje se parece más a cómo somos que a cómo nos gustaría ser. Y realmente creo que este cuento anuncia ese tema general, que es el del lenguaje, y cómo el lenguaje a la vez nos une y nos distancia. Hay un recuento delicioso de vocablos, como el delicioso, con ese, las cerezas o el suavizante, ¿no? Y el lenguaje, como decía antes, no es algo que se produzca en el vacío, sino que el lenguaje lo genera el cuerpo, nuestros cuerpos, todos los cuerpos, ¿no? Somos cuerpos que hablan. Y por eso, inevitablemente, cualquier texto que hable del lenguaje habla a la vez del cuerpo humano, de los cuerpos, digamos, que no son humanos, de los animales. Y cuando leáis el cuento entenderéis perfectamente por qué termina de esa manera en la cocina y de aquella manera. El segundo cuento, que ha dicho Nerea que es su favorito, también habla del lenguaje y también habla del cuerpo, porque, como ya he dicho, son inseparables. Donde hay lenguaje hay cuerpo y donde hay cuerpo hay lenguaje. Y en esta ocasión lo hace desde un lugar más recóndito y más oscuro, diría yo, que es la conciencia, la mente de un adolescente de 16 años, Mateo, que sufre disforia corporal y está obsesionado con el deporte, con la comida y con TikTok, que se autolesiona en ocasiones y que tiene un monólogo interior, vamos a calificar de delirante, si me permites, donde Nuria se ha colocado, creo que con mucha verdad y con mucha valentía. En un momento dado este adolescente dice: soy el susurro subterráneo que no cesa, que nunca se apaga. A mí me ha parecido un cuento muy triste, por un lado, muy desolado, y que me ha hecho recordar una frase que utiliza Harold Bloom en el canon occidental, cuando habla de la guerra civil de la psique. Creo que tiene algo tu cuento de que se podía moldar esta definición de Bloom. Lo que pasa, piensa Mateo, el adolescente, es que ser frágil no quiere decir que seas como una figurita de cristal, sino más bien como la puta bomba atómica. Por eso nadie quiere a las personas vulnerables cerca. Por eso en verdad das asco, igual que todas las personas raras y sensibles y enclenques y distintas. En el tercer cuento el tema sigue siendo el lenguaje, por supuesto. En este caso, más que el lenguaje, yo diría los idiomas, pues se trata de una relación entre un joven refugiado árabe, Amin, de 19 años, y de Pilar, una voluntaria española mayor que él, que es la narradora del cuento y quien dice: mi familia es la prueba de que es imposible construir mundos nuevos con palabras gastadas. Supe que me había enamorado cuando necesité contarlo. Es lo que siempre he hecho con el amor, ponerle palabras encima. Por encima de nosotros, por encima incluso de Dios, está el verbo. Nada puede empezar sin una palabra, ni siquiera la carne. La locura consiste a veces en un fonema. Para no ver a un anciano durmiendo en la calle, se inventó la palabra ciudad. Bueno, son de esas frases que brillan como aforismos y que, bueno, yo no puedo resistir la tentación de marcar en la lectura. Hay muchas de esas frases. Es un cuento muy bello, para mí el más bello tal vez del conjunto, un cuento de una emoción contenida, en el que subyace la idea de que el amor, entre otras cosas, pero en primerísimo lugar, es un intercambio de diccionarios, ¿no? Estos amantes del cuento de Nuria Lavari intercambian palabras de sus respectivos idiomas, y de ese intercambio surge la posibilidad de un idioma nuevo, inédito, solo conocido y practicado por esos dos hablantes, de modo que cuando los amantes se separan, a la pena por la separación se añade otra, la pena por el idioma único que se pierde. En el cuarto cuento, Nunca te fíes de mí, narra una excursión a caballo por el medio de la selva, de la narradora, de esa narradora pija, que decía Nerea, con unos guías nativos para ver el Salto del Limón en República Dominicana. Y la narradora dice: a lo largo de mi vida he hecho grandes esfuerzos para llegar a lugares donde en realidad no quería estar. Que es una frase que
yo creo que nos define a muchos de los que estamos aquí, y a mí desde luego me define totalmente, ¿no? A diferencia del cuento anterior, donde esa apertura hacia el otro nos lleva hacia el sentimiento amoroso, en este caso la apertura conduce al miedo que tiene el viajero occidental ante el temor de caer en una emboscada y sufrir algún tipo de violencia. La pregunta es de qué lado está el bien y de qué lado está el mal, cómo saberlo, quiénes somos los buenos y quiénes somos los malos, de quién te puedes fiar y de quién no. En este cuento creo que aparece expresada con mucha nitidez la mala conciencia occidental ante la culpa del colonialismo y la explotación, cuando la narradora reflexiona. Una mujer blanca tomando el sol en la piscina de un hotel de 4 estrellas de República Dominicana no puede ser otra cosa que una forma de la violencia. Una frase que hay que respirar, ¿no? para asimilarla. En el quinto cuento, El mundo cuando mueras, creo que el lenguaje se enfrenta a la prueba más radical y más brutal de todas, que es la desaparición del cuerpo, la elaboración de un duelo por anticipado. Las casas tienen dueños que las palabras no pueden borrar, dice el narrador o narradora, que por primera y única vez es en tercera persona. El consuelo no era más que un error gramatical. Y el sexto y último cuento, por supuesto, también trata del lenguaje, del cuerpo y del deseo, encarnado en esta ocasión en la figura de un viejo psicoanalista, judío y homosexual, a quien se le ha averiado la lavadora e inundado. ¿No se me oye? No sé, tengo el micro. A ver. Hola. Vale, muy bien el plan B. En este caso, decía, el cuento está encarnado y narrado por la figura de un viejo psicoanalista, judío y homosexual, a quien se le ha averiado la lavadora, inundado de agua el piso, y que le lleva a exclamar: la tecnología es igual de injusta que Dios. Y otro más. Bueno, por micros que no falte. Bueno, tercero. Hay que apagarlos, hay que apagarlos, que no que se acopla. La tecnología nos supera. Y también en ese cuento dice: todo lo importante lo dijeron las lenguas muertas, a lo mejor por eso su aniquilación. El libro empieza, como he dicho antes, con una evocación de Leonora Carrington y las puertas de su cocina, y termina con otra evocación, esta vez Anna Freud, la hija de Sigmund Freud y continuadora de su legado, que se especializó en ayudar a niños con traumas. Y la frase final del libro, que no voy a desvelar, creo que es una frase luminosa dentro de un panorama atravesado por mucha negrura y por mucha intemperie. Y para terminar, simplemente decir que lo que me conmueve de tu escritura, Nuria, es la valentía y el coraje con que miras hacia ciertas zonas incómodas e inhóspitas de la existencia, y la serenidad con que abordas ese hecho de mirar hacia lo que no queremos mirar, sin permitir que te tiemble el pulso y sin que te arrastre ni hacia el sentimentalismo ni hacia el drama. Y es algo que me parece admirable y te felicito por ello. Wow, bueno. Estoy súper contenta. Gracias a todas y a todos por venir. No sé, estoy también un poco abrumada, pero no sé por qué, pero es así. Entonces, bueno, es verdad que, a ver, por poner un poco en contexto, Eloy presentó mi primer libro de cuentos, como ya he contado, Nerea presentó mi última novela, entonces hay aquí como una especie de pinza temporal de todo lo que he podido hacer, y además, bueno, la última novela nos pilló en medio de una tormenta. Estoy muy contenta. Entonces Alex estaba atravesando un mar terrible para llegar, no llegó, mis hijas no estaban, hoy están aquí las dos. Entonces, y encima todas las personas que habéis venido, creo que os quiero a todas y a cada una, o sea que me siento muy bien arropada y muy feliz. Y
De los cuentos no sé si tengo que... Pregunto cosas de los cuentos, no te preocupes, vamos a hacer. Gracias por la síntesis, Eloy, ya sabe todo el mundo de qué va todo. Ya sabéis todas, empezar por el tercero, por el segundo, por el cuarto, lo tenéis clarísimo con esta sinopsis. Yo quería recuperar este tema de la otredad, que es verdad que está en todos, que a veces es una otredad muy incómoda, porque claro, no te ves reflejada normalmente, la lectora no se ve reflejada tanto en el otro, sino que se ve reflejada en la narradora. Y la narradora claro, tiene a veces tu propia mirada, entonces por eso me refiero a ella como la voz, porque siento que no es tu voz, sino que es un poco una voz generacional, una voz nuestra, es una voz española, es una voz blanca, es una voz que enfrenta a esa trabajadora doméstica boliviana, que enfrenta a esos trabajadores en República Dominicana. Entonces, esa incomodidad que se siente a la hora de leer tus relatos es deliberada, o sea, nos has querido poner en una posición un poco angustiosa de una manera sutil. Bueno, es una pregunta difícil, pero uniendo todo lo que habéis contado, la verdad, por un lado es totalmente esto de, sí, es un libro que trata del cuerpo y de la palabra, pero además esto nace de que mis anteriores libros, y también los libros que yo estaba leyendo, normalmente eran un solo de tambor de una sola voz. Y yo me metí en ese descalabro de una sola voz contra el sistema, que no sé cómo salí de ahí, pero en todo caso me pareció que el lenguaje que estaba manejando era el de alguien hablando solo, que podía estar bien o menos bien, pero que para mí la imagen era un solo de tambor. Y yo quería, claro, intentar hacer algo que es complejo, pero quería hacer una melodía, quería saber a qué sonaba o en qué clase de malestar estaba yo, porque además son unos cuentos que nacen en un momento de gran malestar para mí, y no quería ni siquiera enfrentar lo que se dice escribir con las tripas, pues no podía ni siquiera escribir con mis tripas, necesitaba otras tripas y otros malestares distintos. Y entonces lo que hice, porque la verdad es que no podía entonces leer mucho ni escribir, y entonces empecé a escuchar. El cuento del adolescente es importante porque, por ejemplo, como madre señora blanca, me di cuenta de que lo estaba haciendo todo bastante mal y que no escuchaba. O sea, descubrí que no sabía qué sonaban mis hijas, ¿no? Y me emociono y todo. Y entonces la verdad es que me tuve que poner a escuchar, ¿no? Y intentar contar por ejemplo, ese relato de ese adolescente, cómo sería si lo hiciera con su lenguaje. Claro, cambia absolutamente todo. Fue un descubrimiento como de qué estoy haciendo, y a partir de ahí con quién estoy o cuántas cotidianidades tengo alrededor que no estoy siquiera escuchando, ¿no? Entonces aparecen, por ejemplo, pues efectivamente la empleada de hogar tiene una forma de hablar que normalmente quizás, no sé si yo, pero creo que no la leía ni la escuchaba. Y cuando la escuchaba hablar sola, pero no en diálogo con otro, porque, de nuevo, los solos de tambor como que arrojan pocos sin embargos, permiten poca ambigüedad y todo como que casa muy bien. Y yo estaba en un momento en que necesitaba escuchar esas fricciones, ¿no? Aparece también el joven que es un menor no acompañado que habla Tajmacit, que es un idioma bereber, una lengua que hablan muchísimos de los menores no acompañados, que una lengua madre, que me di cuenta de todo esto que leo. Yo no sé a esta gente ni cómo le están cantando las nanas, no sé cómo se le mueve el cuerpo, efectivamente cómo sería el lenguaje del amor desde ahí, o el octogenario, eso ya fue el último octogenario, judío, homosexual, y todo puesto, y esto... ¿Cómo sonará? El lenguaje también pegado al cuerpo. O sea, de pronto el lenguaje me pareció una trampa absoluta porque está llena de malentendidos y de estigmas, y entonces nace de la necesidad de escuchar. Es verdad que si te pones a escuchar el mundo es incómodo. No puedo decir que sea cómodo, pero eso enlaza con la lucecita con la que hemos empezado, que no es baladí, que en realidad es una idea de Nerea, que está hoy aquí, pero realmente sin ella saberlo,
alumbró un poco, sí, pues pasan estas cosas cuando lo está escribiendo, alumbró esa necesidad de escuchar y de atreverse a mirar lo incómodo, la tara o lo que nos duele. Y una vez ella dijo, me encanta ser queer o algo así, leí en Instagram, porque mis amigos siempre están dispuestos a poner luces de árbol de Navidad sobre cualquier tara. Y yo dije, bueno, pues vale. Pues, y brillantina, que se y brillantina, ahora. y la brillantina ilegal. Entonces me pareció que lo que pasa si se escucha todo eso, es verdad que es incómodo, pero se encienden luces. O sea, creo que lo otro es la oscuridad completa, ¿no? Y dentro de eso, quería recordar, está también hoy aquí Rocío Guerrero, que es la autora de la portada del libro, que apareció como, para mí, no sé, como una señal de creo que refleja exactamente eso, ¿no? Ese diálogo donde hay casi una jueza ahí en la taquilla y una pija comprándole las entradas y las dos están fatal. Se ve en ese intercambio y hay lucecitas y hay el deseo de encenderlo todo, y un poco era lo que yo intenté escuchar. Bueno, no lo tenía pensado, pero bueno. Dentro de esa valentía que yo te reconocía, es verdad que la voz, en algunos cuentos, no todos, da la sensación que es una voz que no eres tú, seguramente, pero con circunstancias similares, vamos a decir, ¿no? Y especialmente en el cuento cuarto, el de la excursión a la cascada, yo creo que has hecho algo que a mí me admira, es que no has sacado favorecida a la narradora, porque los narradores en primera persona, incluso aunque no seas tú, creo que está la tentación del selfie, ¿no? Que siempre te pones como el ángulo que sales favorecido. Y yo creo que tú has evitado esa tentación porque es una voz con la que no empatizamos del todo. O sea, tú muestras las grietas o las fisuras que tiene esa persona, ¿no? Cierta rigidez, como en algunos momentos un poco cuadriculada, ¿no? Entonces esa labor de, por un lado, bueno, ceder la voz a otro, pero ese otro también ser capaz de pese a que habla en primera persona, ver sus grietas, sus fracturas. No sé cómo eso si quieres decir algo de esa forma de trabajar. Sí, incluso me gusta esta pregunta. Pues, bueno, eso ya entra dentro ya de, os cuento, claro, que estoy vivida de algunas de mis obsesiones, pero, por ejemplo, hay muchos monstruos de hecho arranca con unos monstruos, con los monstruos de Leonora Carrington. El protagonista del segundo cuento, el adolescente, está hablando con un monstruo también, que no se sabe si es su conciencia o otra voz, no sabemos si está dentro o fuera, y la prota, esta mujer blanca conflictiva e incómoda, también echa muchos monstruos fuera. Y esto también tenía que ver con una necesidad literaria, creo, de que me parecía que muchas veces la literatura maquilla los monstruos. Estoy un poco también cansada de que siempre haya monstruos que hacen cosas muy bien y que el arte sirva para embellecer la vileza de los creadores. Y a mí me parecía, no digo que los monstruos hay que dejarlos salir, justamente el ejercicio contrario, para ponerlos a hablar, ver qué pasa, enfrentarse, no tenerlos miedo, para que puedas encender la lucecita al final. Y entonces hice este trabajo, que es verdad que sí, la que se parece a mí, por así decir, cae muy mal. Esto ya viene siendo casi una seña de identidad de todo lo que yo hago, pero luego soy una persona adorable que tiene un montón de amigos. Pero es por eso, porque me parece que, bueno, o desde luego es mi forma de enfrentarlo. Me encanta la purpurina y maquillarme, pero no creo que la literatura deba servir para eso, ni creo tampoco que la belleza ni la verdad salga de ahí. No digo que yo la consiga, pero al menos es lo que busco cuando estoy escribiendo. Y Nuria, me resulta muy curioso los relatos. Ahora te preguntaré por el proceso de los relatos, si los escribiste todos temporalmente, porque eso me interesa, como si fuera una novela, o sea, si alguno está rescatado de hace tiempo y otros son o se han escrito todos seguidos. Eso me interesaría saberlo, y por qué los has colocado así, pero me interesa mucho el principio.
Empiezas por Leonora Carrington y luego en el libro se ven pequeños desastres de todos los días que tienen su reflejo. Bueno, el señor que se le sale la lavadora, la cabeza se le va a Gaza, o sea, pequeños desastres que se elevan a grandes desastres, desastres mundiales, desastres históricos, desastres como el colonialismo, grandísimas injusticias, ¿no? Vas de lo pequeñito a lo grande. Y Leonora Carrington, una de las cosas que le pasaba, que era la base de su locura, era que ella pensaba que la guerra era culpa suya, que la guerra era inseparable de su malestar y de su locura, y que estaba tan deprimida que por eso había una guerra y se la habían llevado a Max Ernst. ¿Es consciente empezar por Leonor así tan claramente para lo que viene después? Y sobre todo, ¿cómo están hechos y cómo fue hacerlos y colocarlos temporalmente? Pues, wow, todas estas preguntas. Voy a empezar por la de cómo están hechos, que me parece más fácil, que esa me la sé. Bueno, no es que yo no haya escrito cuentos en estos años, sí que he escrito incluso pues bastantes, pero para mí un libro de cuentos es otra cosa, no es una colección de relatos que ahora los junto todos y tengo un libro de cuentos, sino que en lo que yo entiendo que es un libro de cuentos tienen que tener una atmósfera, buscar esa música, y se me hace desde donde yo lo veo, que no tiene por qué ser así en otros autores, pero a mí se me hace rarísimo. Es como si alguien me dijera, ¿y este capítulo del hombre blanco, por qué no lo pusiste en La mejor madre? Podríamos... Entonces, no, es un libro de cuentos. Cuando yo estoy haciendo un libro, pues de relatos es así, y responde cada uno. De hecho, había un cuento, incluso dos, que quedaron fuera porque tiene... pues luego que poder leerlos el hoy y decir, pues sí, todos responden a la misma cosa, porque si no, me explota un poco la cabeza. Entonces... Lo difícil para mí de hacer relatos y lo hermosísimo es que cuando hago una novela, pues como además soy una persona muy neurótica, cojo una idea, es como si fuera un flechazo, me enamoro de una cosa, ¡buah! Y es como casarse, ¡buah! Luego estás ahí 4 años con lo que venga, no sé cómo decirte, ya hay un momento que es, bueno, que hay que brear y hay que acabar y entran muchas cosas. La parte de los cuentos es como si en el proceso fueras a enamorarte 7 o 10 veces. Para mí requiere una erótica con el mundo muy especial, como ponerme neurótica unas cuantas veces dentro de la misma música, porque si te sales, te has ido del libro, ¿no? Entonces, bueno, la facilidad de la erótica en que están escritos, en los años en que están escritos, fue la erótica del malestar, por así decirlo. Por fortuna hoy ya no podría escribir este libro, es una buena noticia, pero nacen un poco de ahí y a partir de ahí pues me voy a cazar cosas. Claro, cuando encuentro desde ahí a Leonora, hubo un momento de simbiosis absoluta. Yo también creo que las guerras son por mi culpa, a mí no me parece nada de esto que has contado, ningún derrape. Encima, esta mujer la ingresan en mi ciudad, en un parque donde lleva el nombre del psiquiatra que la encierra, no del suyo, y donde yo paseo a mi suegra que está en una residencia al lado. Cuando yo fui a esa exposición, me gripé, y de hecho llamé a Mafre para que nos dejaran verla sola unas cuantas por la noche, hacer ahí como un aquelarre. Yo decía, como esta señora... Y ahí la verdad es que se te enciende, de hecho es el primer cuento, pero es el que a mí me enciende de... Ostras, si esta señora se ha bailado sus monstruos así, igual de aquí puedo yo escribir. Y es en realidad como empieza esta historia. Ya que estamos con los grandes nombres, sí quería preguntarte esas alusiones que pueden parecer culturalistas, ¿no? Que a veces aparecen en los libros, como Leonora Carrington, el título que responde a un poema de Szymborska, la mención a Ana Freud y algunos otros que hay por ahí. Eso, ¿cómo está imbricado en lo que tú cuentas, en la escritura? ¿Aparecen de repente, son golpes de intuición, son figuras tutelares que tú tienes alrededor y que de alguna forma te guían en el camino a la hora de escribir? Porque no quiero pensar que son casuales, yo diría que no son casuales para nada, ¿no? Y es curioso porque creo que a veces un lector puede pensar que eso que pertenece a un área culturalista, tal vez para nosotros es una experiencia vital, precisamente, ¿no?
como muy bien has explicado tú a propósito de Leonora Carrito. No sé si quieres contarnos algo. Bueno, sí, la verdad es que yo admiro muchísimo a la gente que tiene la cita oportuna en el momento preciso. No soy nunca yo. Y luego es verdad que en los libros a veces aparecen nombres de personas que he leído o de obra que Dios, estas alusiones no sé si culturalistas, pero también aparece TikTok o aparece cualquier series de televisión, marcas de ropa, chicles, lo que sea. Si están es porque en algún momento, para mí si están es porque son imprescindibles para ese relato, ni siquiera el de Leonora es que desata toda la cosa. Y yo qué sé, Ana Freud, por ejemplo, ahí sí que me pareció un poco más conmovedor rescatarla, porque psicoanalista judío, ya te vas al padre, ¿no? Y era necesario para contar esa grieta, contar precisamente otra mirada, porque también, no todo puede estar dicho, ¿no? Pero como que nuestro deseo, nuestro inconsciente se ha estudiado siempre de una sola manera. Y bueno, hay otras herencias casi sanguíneas, genéticas en este caso, que empiezan a meter matices, y esos matices en el cuerpo de un hombre mayor también claro, es que era imprescindible. Quiero decir que nunca yo pongo un nombre ahí porque sí. Entonces cito fatal, no cito nunca nada. Me encantarían las presentaciones, es que hay gente que dice, no sé qué, esto me recuerda, a mí nunca me recuerda nada. Pero bueno, luego en los cuentos a veces aparecen. Pero mejor que citar a armas, es muy complicado el segundo relato que dices, Eloy, que es como delirante, pero es súper clarividente en realidad, porque haces así una labor de travestismo. Hay mucho lenguaje de los gimbros, de los chavales, o sea, está toda la jerga ahí. ¿Cuánto tiempo has tardado en armar algo tan complicado? Porque no es señor Barnes con la gorra al revés, es que realmente te ha quedado muy bien, o sea, te ha quedado muy bien, parece que te has empapado realmente, parece que estás leyendo, y además está muy bien narrado. Entonces son las dos cosas ahí. Es de verdad delicioso, y me da curiosidad porque es muy difícil, me pareció muy difícil. Bueno, ahí no sé dónde está Iris, mi querida hija de 14, ahí, hola Iris, que dice que los mensajes de WhatsApp me han quedado de señor Barnes con la gorra absolutamente, y que he puesto que el adolescente se compra unos pantalones en Mulaya y que nadie de su edad jamás va a esta tienda. Somos señoras, yo también. Entonces, bueno, quitando eso que debía haberle dado a leer con antelación, me ha hecho que el resto, bueno, debo decir que me ayudó un montón Iris, me ayudó también mucho mi sobrino Martín, que me hizo un máster, y luego como para cualquier otro cuento, estudiar. Quiero decir que lo mismo hay que estudiar, tuve que estudiar y leer a Ana Freud, y tuve que estudiar TikTok y sobre todo los vigoréxicos, sus cintas, todo. O sea, hay como una especie de camino en realidad, que empiezas a tirar de uno y entonces vas a otro, acabas en una web, que yo casi acabo en la dark web con este cuento, fui encontrando vigoréxicos muertos por el camino, homenajes, un montón de cosas, claro, y me di cuenta sobre todo. Iris me dice, no te preocupes mamá, que como no te va a leer nadie de la edad, pues a lo mejor la cuelas. Pero lo que sí creo es que por lo menos, porque es muy difícil usurpar cualquier voz, yo sabía esto, por eso siempre hay como una mujer blanca diciendo, bueno, yo no estoy queriendo usurpar voces, pero sí estoy intentando por lo menos escucharlas. Y claro, yo comparaba, y cualquiera puede comparar, hay cada día noticias e información sobre la relación entre el cuerpo y los adolescentes, y de lo que estoy segura es de que están escritas en chino, y de que la conversación es absolutamente imposible, el consuelo impensable, porque está hecho desde la atalaya del adultocentrismo más absoluto, ¿no? Entonces, bueno, al menos la humildad de pasarte horas y horas en TikTok, no en el TikTok que yo ya me paso algunas horas, sino en otro que no conocía.
Y bueno, la verdad que fue un cuento muy, muy difícil. Yo decía, ¿alguien notará? Esto es dificilísimo. Porque hubo un momento que yo decía, es que no. Además tenía la complejidad de intentar escribirlo con ese lenguaje y que fuera comprensible. Y no hay notas al pie ni nada, porque ya si me ponía muy tal, decía que no lo voy a entender. Paul me decía, bueno, esto no vamos a corregir nada, porque no sabemos, piérdete. Pero bueno, fue bonito de hacer. Genera la sensación de que cuando te sales de tu propio algoritmo, porque algo pasa, porque has estado con alguien que no, y de repente te metes en ese agujero de conejo, de algo completamente ajeno a tu vida, y tienes que pillar el lenguaje en 2 minutos. Entonces el propio relato te va llevando. Alguno de los relatos, y esto pues no sé si es una pregunta estúpida de una persona que nunca ha escrito cuentos, ¿te pide ser más grande? Pero no, esta es una pregunta súper importante. Igual él lo dice, no, los cuentos son cuentos y eso no puede ser. O sea, porque la gente que escribís cuentos tenéis unos protocolos y una... Daría... Esta pregunta es importante y es muy larga, pero bueno, a mí me resulta que cuando... La diferencia que yo siempre más o menos manejo, cuando daba talleres daba esta pregunta, daba esta respuesta que os comparto, es la mejor que he encontrado, pero a veces para contar una familia, la novela, se hace 3 generaciones, y el padre y el abuelo, y de donde miles de cosas, y un cuento a lo mejor es una cena de Navidad. Y ahí tú ves absolutamente todo lo que está pasando, o sea, no necesitas 100 años de soledad. Tú, en cuanto que vas a la cena de Navidad de alguien por casualidad, estás viendo todo el percal. Entonces, ese percal es el que tienes que ver en los cuentos, ¿no? Es como, también yo usaba muchas veces el ejemplo de La cerillera, el cuento de Andersen, que para mí cada cuento es como, vale, tienes esta cerilla, vas a iluminar el mundo 1 segundo, gástala. Y en esa escena te la juegas, es como una especie de rayo poético. La novela te permite más cosas. En el fondo, a mí, no soy de nadie, me parece un poco más fácil. Pero el cuento requiere el flechazo, la cerilla, la escena y que funcione. Eso no... Entonces, y normalmente es esa poética lo que lo hace breve, porque están, o al menos los que yo hago, muy con imágenes, ¿no? Bueno, la lavadora es una pura imagen. O sea, yo decía, esto no va a ser ni un cuento, no hay nada. Alguien me dijo, tía, es que no pasa nada. O sea, en realidad es un señor que se le rompe la lavadora y punto. Pero bueno, pasan cosas. Es terrible cuando se te rompe la lavadora. Y hay otra imagen preciosa de uno de los cuentos. No os estoy destripando nada, pero hay un hombre con un cáncer terminal que se quiere deshacer de todo antes de morir para que su pareja no se encuentre, para que nada duela en casa, ¿no? Y hay un objeto al que le tiene especial cariño, lo deja en el contenedor y se queda esperando a ver quién lo recoge, y entonces ella dice, lo que no puedo, o sea, no puedo permitir que él vea cómo se lleva el camión de la basura. Y si queréis saber lo que pasa, pues lo tenéis que leer. Oye, ¿a ti hay alguno de los cuentos de este libro que te haya pedido más, que te haya pedido novela? Sinceramente no. Yo creo que son cuentos tan bien armados, tan sólidos, con una conciencia tan grande de lo que está dicho y de lo que queda no dicho, que ella acaba de explicar muy bien, ¿no? Como a través de la cena navideña, bueno, los tentáculos se extienden y vemos esas generaciones. Yo no he echado de menos, me han parecido cuentos tan satisfactorios como leer una novela. Y yo quería comentarte, a mí me han parecido que son cuentos morales sin moraleja. Son cuentos morales porque precisamente tú tienes ese afán de mirar al rincón incómodo de la habitación, lo cual ya supone una poética casi, ¿no? Una ética y una poética. Pero creo que te guardas mucho de sacar la conclusión moral o la moraleja, cosa que yo como lector te agradezco muchísimo.
Y no sé si eso es algo que te sale de manera natural o que tienes que trabajar o que tienes, una vez escrito el cuento, eliminas. No sé cómo te llevas con los finales, si surgen de repente, si son zonas problemáticas del texto. Si nos quieres hablar algo de esto. Pues bueno, no sé. Creo que hay una parte, como se repite mucho, creo que me sale esa parte incómoda. A mí me incomoda mucho la vida y la intimidad. Y entonces, pues claro, no se van a ordenar solas las cosas, pero es ya un verso que llama a la acción, ¿no? A mí me interesa la palabra que llama a la acción, eso es así, pero no a la moralina. No creo que la acción sea un dogma, porque es algo que suele ser bastante ambiguo, ambivalente, movedizo. Entonces, sí, yo escribo desde ahí. No me cuesta no cerrarlos, sí que se cierran. Y de hecho, creo que a veces digo, soy muy circular. Empieza en una cocina y acaba en otra cocina. O sea, de esto me doy cuenta cuando lo has dicho, he dicho, ostras. Eso lo pasa en uno. No, el libro empieza en una cocina y acaba en otra cocina. De eso lo acabo de ver ahora. Entonces, cuando tiene algo para mí circular también el cuento que te deja ahí, no en un pensamiento rumiante, sino como un círculo con puertas. Es como una imagen, como ese círculo de tiza que de pronto te das cuenta, para mí es exactamente eso, te das cuenta de que era de tiza y que uno puede encontrar quizás el lugar donde borrar y salirse, ¿no? Hoy alguien en una entrevista me decía, es que ha sido como tener una piedra en el zapato leer este cuento. Estaba incómoda todo el rato. Eso es un elogio maravilloso. Y yo le he dicho, bueno, pero lo guay es que ya sabes dónde está la piedra. O sea, si está en el pie izquierdo es peor. Para mí el antes del cuento es sentir el malestar sin ubicar ni dónde te está pellizcando, que es algo donde yo vivo muchas veces. Entonces, digamos que igual escribo solo para encontrar las piedras. Las únicas dos primeras personas masculinas son un adolescente con furia adolescente y luego en el penúltimo hay un señor con furia geriátrica. ¿Cómo te encuentras con la voz masculina? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te parece que disfrutas del enfado desde ahí? Ya esto, ¿ves? Tampoco me había dado cuenta, pero es así. Hay un arco muy grande. Bueno, me apetecía luego el de El mundo cuando mueras es una tercera persona, pero el que se va a morir también es un hombre que está muy pegado. Necesitaba escuchar a los hombres, la verdad, porque en mis solos de tambor anteriores solo hablaba una mujer y solo hablaban, y diría que casi solo hablaban mujeres, tenía muy callados a los hombres, no me interesaba en ese momento tampoco mucho lo que tenían que decir. Y, bueno, os confieso. Y en este caso me he dado cuenta de que igual he empezado por los extremos porque, no sé, igual al hombre blanco de mi edad tampoco le he necesitado en este... Bueno, al que mato, que tampoco es muy saludable, pero sí me parecía que había ahí algo, que había ahí una furia masculina que me apetecía navegar, y como que la geriátrica y la adolescente me han interesado. La otra, no sé si... Bueno, primero hay que... No solo es ver el toro, sino ser capaz de torearlo. La otra ni me apetece mucho, ni... Bueno, no he entrado en este cuento, no diré nunca, pero ha sido muy bonito para mí estar en esas voces, especialmente la del chaval me ha vuelto loca. O sea, no era ya ni siquiera la de un chaval, o sea, no tenía género tampoco. Es que no creo que podamos hablar de género en esa voz. La del hombre mayor, sí, muchísimo más. Y sobre todo ese cuerpo. O sea, lo que me ha alucinado es habitar el cuerpo de un hombre de 80 años. Eso o sea, fue un viaje porque además es como es un soliloquio. Y esto de que la palabra es carne es verdad. Yo es que he sido ese hombre con esa... Es como... ¿Es autobiográfico? Sí, yo soy el señor de 80 años. Y sí, ha sido gozoso porque realmente creo...
bueno, lo he hecho mucho lo he echado de menos últimamente leyendo, este diálogo, o sea, este juego de voces y este juego de espejos donde las oscuridades de uno las refleja mejor otro que uno mismo y las del otro se convierten en otra cosa. Y bueno, necesitaba abrir así un poco la rendija de empezar a mirar a los hombres. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a ver. Porque hay mucha gente fuera que está a lo mejor incómoda, entonces yo creo que es mejor las preguntas para la firma. Vale, pues dejamos tiempo para que Nuria firme, que seguro que va a firmar un montón de libros, ¿no? Y no sé si quieres decir algo, Nerea. Sí, yo quiero decir una cosa rapidísima que es útil, creo, para identificar las expresiones culturales de una película, un libro, lo que sea, que es prescribirlos como si fueran un cosmético, un medicamento. ¿A quién le regala? O sea, ¿para qué persona es? ¿Te va a venir bien el retinol porque tienes la cara de tal manera? ¿Para a quién le recomiendas, le prescribes? ¿En qué momento de la vida funciona? No se van a ordenar solas las cosas. Pues cuando sientes que hay desorden a tu alrededor y en tu interior, es este libro. Si por lo que sea Para todas. te sientes muy ordenado o ordenada, o más o menos te cuadra la foto, francamente, sigue con tu vida, te felicito y no te acerques.